We got a little thought this morning Tenemos un pequeño pensamiento esta mañana from Hebrews chapter 11, de Hebreos 11, verses 24 through 26. 24 al 26. Amen. Amén. And it reads like Y se lee this. así. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial, Lord, we thank you, Lord, once again for your mercy and grace this morning, Señor, te agradecemos nuevamente por tu gracia y tu misericordia esta mañana, for bringing us here safely once again, Lord, por traernos a salvos una vez más, to be in thy divine presence. para estar en tu presencia divina. As we take this portion now, Lord, of thy word, Al tomar esta porción de tu palabra, we ask, Lord, that you would just have your way with us, Lord, pedimos, Señor, que te muevas libremente con nosotros, en nosotros, in revealing this word, Lord, according to your perfect will, Lord. revelando tu palabra de acuerdo a tu voluntad perfecta. To speak to us, Lord, as only you can. Que nos hables como solamente tú puedes hacerlo. We surrender all, Lord, Nos rendimos completamente, asking this blessing upon our service this morning, pidiendo una bendición sobre este servicio esta and mañana upon our brethren, Lord, wherever they may be that could not be here today this morning. y sobre nuestros hermanos que no están aquí, que no han podido estar aquí esta mañana. Keep us in the way, we pray. Guárdanos en tus caminos, Señor, lo We rogamos, ask these things, Father, in the precious name of Jesus Christ. lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Amén. Puede tomar su asiento. Amen. Amén. I gave for this morning Esta mañana entregué a little thought on the reproach for the cause of the word, el pensamiento del reproche a causa de la palabra, for the recorded sermon for those that couldn't make it this morning. el sermón grabado para aquellos que no han podido venir acá esta mañana. And there's a lot of reference throughout the message Hay muchas referencias a lo largo del mensaje that will refer to this subject. que vamos a hablar de este tema. And I enjoyed every quote that I read Disfruté cada cita que encontré, que leí, and the thoughts that the Lord had given concerning this subject. y los pensamientos que el Señor entregó de acuerdo a este So pensamiento. I want to title this morning's message, Así que quiero titular el mensaje esta mañana, The Reproach of Christ, el reproche de Cristo. and just take this thought that I believe was from Paul Y tomar este pensamiento que creo que era de Pablo, of his reference of the prophet Moses. esta referencia que hace él al profeta Moisés. Now, how many remembers Moses? ¿Cuántos recuerdan a And Moisés? he was a prophet of God, Él fue un profeta de Dios and he brought forth a message y él trajo un mensaje during a time when the people really needed the message. en un tiempo que la gente realmente necesitaba un mensaje. There was a time that the people of God were somewhat free, Hubo un tiempo que el pueblo de Dios era libre, but they had grown into bondage pero han llegado a estar esclavos to the Egyptians, a los egipcios, to those that in the place of the people that they lived around, a aquella gente con la que ellos vivían, the environment that they el had. ambiente en el que estaban. They had obligations to Egypt, Tenían estas obligaciones a Egipto and God was going to free them from the obligations, y Dios los iba a libertar de esas obligaciones, because the obligations were no longer an obligation, porque esas obligaciones ya no eran but obligación, they became a yoke upon the children of Israel. pero se volvieron un yugo sobre los hijos de Israel. So in this reproach of Christ, En este reproche, este vituperio de Cristo, just for our background, para un trasfondo, we want to take our text, queremos tomar el texto starting with the verse 24, con el verso 24, that by faith Moses, que por la fe Moisés, so first of all, Moses did this by faith. que Moisés hizo esto entonces por fe. Without faith, he could not have done this. Sin fe él no pudiera haberlo hecho. So he actually had to have something that triggered his faith. Así que él necesitaba algo que despertarse esa fe. Remember, the prophet of God taught us that faith must be built or must be placed upon something. Recuerda, el profeta de Dios nos dijo que la fe tiene que ser colocada
construida sobre and algo. that this faith must be a revelation, Y esta fe tiene que ser una revelación. and it's a foundation. Y es un fundamento. And from that, you can build upon it. Y de ahí usted puede construir. But something has got to trigger faith. Pero algo tiene que despertar la fe. Because as the word declares, Porque como lo declara la palabra, that faith cometh by que hearing, la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. So Así Moses que Moisés had heard of a deliverer, oyó acerca del libertador. but when he was a little boy and being raised as an Israelite, Pero cuando fue criado cuando niño como un israelita, he was taught another way of life as well as being raised as an Egyptian. también se le enseñó otra forma de vida aparte de la de ser egipcio. And so he had two ways that were presented to him, Así que tenía dos sendas que le fueron presentadas. a fork in his road of life. Una bifurcación en su senda de la vida. Things that would arise in his life, he would have to make a choice. Cosas que se presentarían en su vida, él tenía que hacer una decisión. Does he take this road Tomar este camino or does he take this other o tomar road? este otro camino. One road is according to the word of God Uno era de acuerdo a la palabra de Dios and leads to the promise of God being fulfilled. y llevaba a la promesa de Dios siendo cumplida. The other road was the road of education, El otro camino era el camino de la educación, of intellect, del intelecto, of scientific study, de estudios científicos. and it would lead to those results. Y llevaría a esos resultados. But those results of the scientific study, Pero esos resultados de los estudios científicos, we know that as Christians there is error in those results. como cristianos entendemos que hay errores en esos estudios. Because many times in the results that they come in scientific study, En esos resultados que tienen esos estudios científicos, they leave out certain examples or certain evidence. dejan fuera cierta evidencia y ciertos ejemplos. And therefore, all the data is not presented to give the best scientific example. Así que no se toma toda la información para poder llegar a ese And I resultado. am speaking towards the scientific study according to the world, Y hablo del estudio científico de acuerdo al mundo, not according to God. no de acuerdo a Dios. So they leave certain things out. Así que dejan ciertas cosas fuera. And because they leave those certain things out, this is the result, or this is what the result of the test will be. Y porque dejan esas cosas fuera, llegan a un resultado distinto. They can show their odds of things, Pueden mostrar las cosas que encontraron, their percentages of things, los porcentajes que encontraron, by what they allowed to influence their study or not. por lo que dejaron influenciar ese resultado o no. And they can skew the numbers Y pueden forzar los números to get the paper result of what they want. para que el papel, el resultado sea lo que ellos quieren. But the paper result does not override the word of God. Pero ese resultado no sobrescribe la palabra de Dios. Man's intellect and what man gathers to use as evidence El intelecto del hombre, lo que él junta como evidencia, does not finalize what God says about his word. no termina lo que Dios dice acerca de su palabra. It is God who has the last say, Es Dios el que tiene el último dicho. because it was God who had the first say. Porque el que tuvo la primera palabra, el And primer if it dicho. begins with Y God, si empieza con Dios, it must end with God. termina con Dios. That's why he is called the first and the last. Por eso llamamos el primero y el último. That's why he is called the beginning of the creation of Por God, eso él es el principio de la creación de being Dios, Jesus Christ our Lord and Savior. siendo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. So Moses' faith Así que la fe de Moisés began with hearing the word of God. empezó al oír la palabra de Dios. It did not begin with the teaching and instruction of Egypt. No empezó con la enseñanza y la instrucción de It did Egipto. not begin with the scientific study in his science class, No empezó con un estudio científico en una sala de ciencia. or in the degree or certification that he got by Egypt. O en el certificado o en el grado académico que recibió de It Egipto. began by him hearing the word. Empezó en él al oír la palabra. And he didn't just hear it one time, Y él no simplemente la oyó una vez, but he heard it more than one la time, oyó más que una vez. because that's how his faith grew. Así fue como su fe creció. Now, something attracted Moses' faith. Ahora algo atrajo la fe de Moisés. Something caused his faith to have a heartbeat. Algo causó que la fe de Moisés tuviese un latido. Something caused his faith to produce action in the body that we call Moses. Algo hizo que esa fe de Moisés produciese acción en ese cuerpo de And that Moisés. was an attraction on a mountain. Y eso fue la atracción en el monte. He had heard of the word. Había oído de la palabra. He didn't see any miracles to this point. Él no había visto ningún milagro hasta ese punto. He heard of miracles to this point, Él oyó de milagros, but he didn't see any pero él no miracles. había visto ninguno. His people were in bondage. Su pueblo estaba en esclavitud. He himself became an outcast to the Egyptians. Él mismo fue un forajido. He Estaba en also Egipto. became an outcast amongst his own brethren. Se volvió un forajido también entre sus propios hermanos. But he believed that the word was there Pero él creyó que la palabra estaba allí. because there was an element of God that he knew
couldn't be answered by science. Porque había un elemento de Dios que no podía ser respondido por la ciencia. There was just too many questions that could not be answered. Había muchas preguntas que no podían ser respondidas. And because of that, he knew that must be where God Y a is. causa de eso, Dios tiene que estar en eso And he entonces. put his faith in God. Y puso su fe en Dios. Now, when the light, the burning bush got Moses' attention, Cuando la luz, la zarza ardiendo, tomó la atención de Moses Moisés, could have ignored the light that he saw. Moisés pudiera haber ignorado la luz que vio. He could have said, you know, I already started leading the sheep down this road. Él podría haber dicho, ya empecé a traer las ovejas por este lado. I can't stop Ya now. no puedo parar. He could have said, you know, it's already 4 o'clock in the evening, Por eso son las 4 de la tarde, or whatever time o it cualquier hora que was. fuera. And you know, at the days, you know, by the time I get there, it's going to start being dark, A la hora que llegue allá arriba se va a oscurecer and I won't get back till nighttime. y no voy a volver a la casa hasta de And I'm noche. already tired. Y ya estoy cansado. The things that befall natural men and women Lo que le pasa de forma natural a los hombres y is no mujeres different than what befall any natural man or woman. no es distinto a lo que le pasa a cualquier otro hombre y So mujer. he contended with the same things that we contend with today. Así que él contendió con eso igual que nosotros. If yesterday was a hard day at work, Si ayer fue un día difícil en el trabajo, many of the choices we make today are based on those hard things we had yesterday. las elecciones que hacemos hoy están basadas en esas cosas que hicimos ayer. But see, Moses didn't let that detract from something that was eating and feeding on the inside. Pero Moisés no dejó que se lo distrajera de las cosas que lo estaban comiendo por dentro. He wanted to know what this light was. Él quería saber lo que era esta luz. Just like the Christian today wants to know what the light of the gospel of God's word is. Igual que el cristiano hoy quiere saber lo que es la luz de Dios, He el sees evangelio. it burning on the mountain, Él la ve ardiendo en el monte, but it doesn't burn. There's no smoke, pero no arde, no hay humo, but it's a light. pero es una luz. So he heads towards it. Así que se acerca a él. And let me say that is the way that it is for the Christian this morning. Y así como el cristiano esta mañana. The Bible says the footsteps of a righteous man are ordered of the Lord. La Biblia dice que los pasos del justo están ordenados por And the Dios. righteousness that we live as men and women is not our own righteousness, Y la justicia que vivimos no es nuestra, but it's the word of God that is fulfilled in our lives. sino que es la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. And when we see that word of God, Y al ver esa palabra de it Dios, causes our footsteps to go that direction. hace que nuestros pasos se dirijan en esa dirección. It's a choice. Es una elección. God is not a dictator. Dios no es un dictador. We choose every day. Elegimos todos los We días. choose if it's a work day, we choose whether we're going to call in sick or go into work today. Si es un día de trabajo, llamamos si vamos a estar enfermos o no. Now, we don't get a paycheck if we constantly are missing work. No nos van a pagar si constantemente faltamos al trabajo. Is that right? ¿Cierto? We get no benefit if we constantly miss work No recibimos beneficios si faltamos al because trabajo. we agree to this job description. Porque estuvimos de acuerdo con esa descripción We del trabajo. agree for this way of life that we chose to do this work for this company. Estuvimos de acuerdo en hacer este trabajo para esta compañía. In exchange of payment of whatever the agreement is. En intercambio por dinero, por cualquier haya sido el And in this contrato. aspect, the Christian is no different. Y con el cristiano no es distinto. We agree Estuvimos de acuerdo that if we walk according to the word, de estar caminando de acuerdo a la that there is a palabra, blessing that comes from de that. que hay una bendición que viene con ello. And we agree if we do not walk according to the word, Y que estuvimos de acuerdo que si no caminamos en la there palabra de is a Dios, cursing or a shame that comes with that. hay una maldición, una vergüenza que viene con ello. Is that right? ¿Correcto? We all believe that Todos lo creemos. if we're believers. Si somos creyentes. Now watch. Ahora mire, So by faith, Moses, por fe Moisés, when he was come of years, cuando llegó a edad, that means when he come to the time that he could make his own decision. significa que cuando llegó a la edad que podía tomar su propia decisión, When the decisions in his life and the path that he would take cuando las decisiones de su vida en la senda que le iba a ir, were his responsibility. eran la responsabilidad de él. Coming of years was the time of maturity. Era el tiempo de madurez. It was the time to test what he really believed. Era el tiempo de probar lo que realmente creía. And you know, that is where we fail or we pass. Y ahí es donde fallamos o We do pasamos. not fail or pass while we're studying. No pasamos o fallamos cuando estamos We fail or estudiando. pass when we take a test. Pasamos o fallamos cuando tomamos la And prueba. when the test comes upon us. Y cuando viene la prueba sobre nosotros. Now, we can, you know, many times Muchas veces, the test that we are faced with y la prueba que enfrentamos is an easier test than other times. es una prueba más fácil que otras veces. You know, some tests require you to write in the answer Hay pruebas que usted tiene que escribir la respuesta and describe the y answer describir bien la or respuesta. explain the process of the answer. O justificar el proceso de la And respuesta. that's to show that you know the subject matter or not. Y eso para mostrar que usted conoce el tema o no. Other times the test is multiple choice. Otra vez la prueba es de elección múltiple. And they teach us in the intellect to use deduction. Y en el intelecto nos enseñan a usar deducción. And that's okay, well, it's definitely not this. De seguro no es esta, Right? ¿cierto?
So you remove one from the four. Así que usted le quita una de esas cuatro. Then the last answer, if it's four answers, then the last answer is all the above. Y luego la última es todas las anteriores. And that's where you begin to have a problem. Y con eso empieza a tener más problemas. It's okay. It's all the above. Es como que está bien, están todas We buenas. could take all these, or there's no right answer or wrong answer. All of them are good. No hay respuesta equivocada, You know, incorrecta. some people ask questions that way. Hay gente que hace las preguntas así. That there's no right answer or Como, wrong answer. como que no hay respuestas correctas o incorrectas. They just want to see the character in which you respond to the question. Simplemente quieren ver el carácter de cómo usted responde a la pregunta. And that character is actually the answer. Y el carácter es de hecho la respuesta. To see how you would respond to that question. Ver cómo usted responderá a la pregunta. But then the two questions, or two answers to the question. Luego quedan solamente dos respuestas posibles. There's a pause. Hay una pausa. Because they're so close. Porque están tan cerca, But you know it can't be both. pero usted sabe que no puede ser ambas. They're so close. Son tan cerca, Like the prophet of God said about the two spirits. como el profeta de Dios dijo acerca de los dos That they espíritus, would be so close. serían tan cercanos That if it were que si possible, fuera posible, it would deceive the very elect. engañaría a la mismísima elegida. So close. Tan cercanos. But only one Pero solo uno is the right es answer. la respuesta correcta. And do you know Y usted sabe that the elect que la elegida are the ones that know son los que saben the right answer? la respuesta correcta. Why do they know what the right answer ¿Por qué is? saben la respuesta correcta? Because the right answer Porque la respuesta correcta is always in the Word. está siempre en la palabra. You see, if you're outside of the Word, Ve si está fuera de la palabra, then you make your choices based on what you can reach, usted hace su elección en lo que puede alcanzar, what you can visualize, what you can picture. en lo que puede imaginarse, en lo que puede visualizar. You know, I have vehicles just like you do because we all drove here today. Tenemos un vehículo igual como usted, todos manejamos para For llegar the acá. exception of you brothers that might have walked from across the way. Que es lo que caminaron de aquí, de la cuadra anterior. But sometimes I work on my own vehicle. Pero a veces trabajo en mi propio vehículo. And if I'm going to follow the manual to work on my own Y si vehicle, voy a seguir el manual para trabajar en mi the vehículo, manual, I have to follow the instructions that the manual gives me. tengo que seguir las instrucciones que me da el manual. And it will tell me what this problem is, what the cause is. Y me dirá que este problema es causado por esto. And if I want to fix that problem, Y si quiero arreglar ese problema, I can't just tighten a bolt. no puedo simplemente apretar un tornillo. Sometimes A veces I have to replace something. tengo que reemplazar algo. And see, that's the failure of Christians today. Y esa es la falla de los cristianos hoy. Many times they just think, well, I just need to go to church more, tighten something up, Ay, que tengo que ir a la iglesia más. instead of replace something. Apretarlo un poco más en vez de reemplazar algo. And sometimes that thing they Y replace eso que hay que reemplazar is something they've been doing for the week before es algo que han estado haciendo la semana anterior. they get to church. Antes de llegar a la iglesia. Some habit, something that they're doing that they need to replace that. Algún hábito, algo que estén haciendo, hay que reemplazarlo. How many knows that's the truth? ¿Cuántos lo saben que es la verdad? If you're going to keep doing the same thing over and Si over, va a seguir haciendo lo mismo una y and otra all you're vez, doing is maybe changing the packaging, y solamente está cambiando el the empaquetaje, contents of that is still going to be the same. el contenido va a ser siguiendo el So the mismo. results are still going to be the Así que same. los resultados son los mismos. You have to change it. Usted tiene que cambiarlo. But Brother William, Pero que hermano William, I can't. no puedo. I'm weak. Soy débil. I don't know what to do. No sé qué hacer. Then pray like the prophet. Bueno, ore como el profeta. What did the prophet pray? ¿Cómo oró I el went over profeta? this in the last service. Hablé de esto en el servicio pasado. He said, Lord, I come to the point that I can't do anymore. Señor, llega el punto que ya no puedo hacer nada más. I've gone and led the people as far as I can He go. guiado a la gente tan lejos como puedo. Will you take over from here on, please? ¿Tomarías tú de aquí en más? Because unless the Lord does it, Porque a menos que el Señor lo haga, we can't do it. no podemos hacerlo. If it takes the Lord to do it, we can't do it. Si se requiere que el Señor lo haga, no podemos hacerlo. So we pray, Lord, please take over from here. Así que oramos, Señor, toma de aquí en I más. want your results. Quiero tus I want resultados. the victory that comes by you. Quiero la victoria que viene a través de I need ti. you to step in. Quiero que tú entres al I've done programa. all I could to this He point. hecho todo lo que puedo. I've done what I thought was best. He hecho lo que pensé que era mejor. It's not producing the way it should. Y no está produciendo como It's debiera. as far as I can go. Hasta aquí puedo llegar. Lord, won't you take over from here? ¿Tomarías tú de aquí en más, Señor? Because I know if you take over from here, Porque si tú tomas de aquí, it'll be according to your will.
será de acuerdo a tu voluntad. And ultimately, that is what I want. Y finalmente eso es lo que yo quiero. I want God's will, not my own. Quiero la voluntad de Dios, no la mía. Amen. Amén. So we take God's word Así que tomamos la palabra de Dios like Moses took God's word. como lo hizo Moisés. Now, I don't know Ahora yo no sé what his thoughts were, cuáles fueron sus pensamientos, that maybe he thought and saw this light burning on the mountain, que vio esta luz ardiendo en el monte. that he said this could be the word being fulfilled. Dijo, pues esto puede ser la palabra siendo I cumplida. don't know that. No sé He's eso. a prophet. That part is not written here. Es un profeta, esa parte no está escrita allí. But something attracted him Pero algo le atrajo to see this light in a bush, para ver esta luz en ese this arbusto, fire that didn't consume the bush. este fuego que no consumía la There was zarza. no smoke, No había humo, but it was on fire. pero estaba en fuego. Now I can imagine Me puede imaginarse that the size of the bush, que el tamaño del I'm arbusto, sure de seguro, Moses had enough experience Moisés tenía suficiente experiencia to see a natural bush with a natural fire. para ver una zarza natural con un fuego natural. And when it burned, Y cuando ardió, he knew there was smoke. sabía que tenía que haber humo. And when there was no more wood to burn from that tree or bush, Y cuando no había más madera que quemar en esa zarza, it would dwindle down. se apagaría. So I'm sure he watched it long enough Así que creo que lo vio lo suficiente to not see any smoke. para no ver el humo. I'm sure he watched it long Lo enough miró lo suficiente to see that the light of it never went down Para as ver- if it was finished burning. que la luz nunca se consumió, nunca se apagó. And that's what the attraction was. Y esa fue la atracción. So he says, Así que él dijo, I'm going to turn aside. voy a I'm going to moverme acá, stop what I'm doing now. voy a parar lo que estoy haciendo, Even though this may be an obligation, aunque sea mi obligación quizás, even though this may be a job, aunque sea un trabajo, even though this may have a priority, aunque tenga prioridad, I have a responsibility here. aunque tenga una responsabilidad But aquí, this right here has caught my attention, pero esto ha llamado mi atención and I have to see what it y is. tengo que ver lo que es. Now, did he know it was God calling him? ¿Sabía que era Dios llamándole? Did you know it was God calling you to church this morning? ¿Usted sabe que es Dios llamándole esta mañana a usted a la iglesia? Some people do, some people don't. Hay gente que lo sabe, hay gente que no. Some people think it's just like a club, Hay gente que piensa que es como un club, just something we do on Sunday. algo que hacemos los domingos. But that's not what church is. Pero la iglesia no es acerca de eso. Church is the expression of our worship towards God. La iglesia es nuestra expresión de nuestra adoración a Dios. Church, we want to be corrected. Queremos ser corregidos. We want to line up to God's word. Queremos alinearnos con la palabra de Dios. And the Bible says that correction begins in the house of God, the house of the Lord. La Biblia dice que la corrección empieza en la casa de Dios. Now this is the house of the Lord. Ahora, esta es la casa de Dios. This is just a symbol of the house of Esto es the Lord. simplemente un símbolo The de la four casa de walls Dios. that you see. Estos cuatro muros que usted ve. But this is where the word is to go forth. Pero aquí es donde la palabra sale. So we know the word of God says that the prophet said that the word corrects the error. Y sabemos que el profeta enseñó que Dios corrige el error. So if you want any error in your life corrected, Así que si quiere cualquier error en su vida Any corregido, problem. cualquier problema, anything that you're facing that needs resolved, cualquier cosa que necesite ser resuelta, look into the word of God. busquen la palabra de Dios. Seek the word to get that corrected. Busquen la palabra para corregirlo. Because the word has all the specs that you need. Porque la palabra tiene todo lo que usted necesita. It has the diagrams that you need. Tiene los diagramas. It has the layout and the process of what you Tiene need. la explicación, el proceso de lo que So if necesita. we're repairing the vehicle, Así que si estamos reparando el we vehículo, have to follow the direction. hay que seguir las instrucciones. We have to follow the manual. Hay que seguir el manual. What it says, what parts we need. Lo que dice, las partes que necesitamos. What needs to be replaced. Que tiene que ser And reemplazado. what can be kept. Y que puede ser mantenido. Right? ¿Cierto? Amen, brothers and sisters. Amén, hermanos. So Moses was no different. Así que con Moisés no era distinto. Moses come to this realization Moisés llega a esta realización. that I had looked at this mountain many times. Que mira este monte muchas veces. I have dealt with the sheep many He times. lidiado con las ovejas muchas But this veces. time there was this burning bush on this mountain. Pero esta vez hay una zarza ardiendo en el I gotta monte. go see what this burning bush is about. Tengo que ir a ver de qué se trata There's esto. no smoke. No hay humo. That's the purest I've ever seen something burn. Es lo más puro que he visto algo ardiendo. I gotta find out for myself what this is. Tengo que encontrar porque ¿qué es esto? So he stopped what he was doing. Así que él deja de hacer lo que está And he haciendo went to the mountain, y va al monte, to the attraction, a la atracción, to the light, a la luz, to the fire. al fuego. Is that right? ¿Correcto? Now, in this experience that he had, En esta experiencia que él tuvo, it brought him to a point of maturity. le trajo a un punto de madurez. It brought him to a point where he knew he was going to have to face Le trajo el punto que tenía que enfrentar the las circumstances circunstancias of the decisions that he made. de las decisiones que había tomado. He knew that what he was going to have to answer for
Él sabía que lo que tenía que responder was going to be based on the choices that he made. estaban basadas en las elecciones de su pasado. So he came to himself. Así que él entró en sí, And the Bible says that when he come to years, y la Biblia dice que cuando llegó a edad, when the season was right, cuando la sazón, la temporada era when correcta, his age was predestinated by God, cuando llegó a la edad predestinada por Dios, that he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Now, I just want to stop there for a moment De ahí quiero pararme por un momento, because Moses is walking by faith porque Moisés está andando por fe, and he had everything he could possibly imagine. y él tenía todo lo que posiblemente pudiera imaginar. Moses was considered the son of Pharaoh's daughter. Moisés era considerado el hijo de la hija de Faraón. He had all the rights of a grandchild, Tenía todos los derechos de un nieto of the king of Egypt, del rey de Egipto, of the ruler of the world of that time. del regente del mundo en ese tiempo. He could have had any horse, Él podía tener cualquier caballo, lived anywhere he wanted to, vivir donde quisiese, had as many slaves as he wanted. tener tantos esclavos como He could quisiera. have wore whatever clothes he wanted to wear. Podía haber vestido cualquier ropa que He quisiese. could have ate anything he wanted to eat. Él podía comer lo que quisiera. He could have gone anywhere Él podía haber and ido had a the cualquier lugar respect of the kingdom of Egypt. y tener el respeto del rey de Egipto. Remember, Recuérdelo. is that right? ¿Es correcto eso? Could have had anything he wanted. Puede haber tenido lo que quisiese. He had everything at his fingertips, Lo tenía todo a la punta de sus dedos, for the exception of being Pharaoh himself. a excepción de ser faraón mismo. But we know, according to the word, that he was basically in line to be a Pharaoh. Pero to be Pharaoh. de acuerdo a la palabra entendemos que él estaba en línea para ser faraón. But he came to this point, Pero llegó a este punto and he refused to be called the son of Pharaoh's y él daughter. rehusó llamarse ser hijo de la hija de faraón. He disavowed that. Él desechó eso. He rejected it. Él lo rechazó. He passed it up. Él lo dejó pasar. He had an opportunity Tenía la oportunidad to be king de ser rey of Egypt, de Egipto, to be Pharaoh, de ser faraón, to free the children of Israel some other way. de libertar a los hijos de Israel de otra Brother and forma. sister, there's only one way for freedom. Hermanos, es una sola It forma is para la not libertad. intellectually. No es It is not intelectualmente. by the way of Egypt. No es por la forma de It is Egipto. not how high you can climb upon the ladder of the No es world, que tan alto puede llegar en la escalera del mundo, but only according to the word of God. solamente de acuerdo a la palabra de According to Dios, the plan of the word de of acuerdo al God. plan de la palabra de According to Dios, the predestination of the word de of acuerdo a la God. predestinación de The Dios, fulfillment of the word. el cumplimiento de la palabra. And this is where Moses came to. Y aquí llegó Moisés. He had to, listen to this. Escuche, In order for this to happen, para que esto ocurriera, he had to disavow the circumstance that he was in, él tenía que desechar las circunstancias en las que estaba, the situation that he was in. la situación en la que estaba. He had to reject the opportunity to become Pharaoh. Tenía que rechazar la oportunidad de ser faraón. He had to pass it up. Tenía que dejarlo pasar. You know, most people won't pass it up. Hay gente que no lo hará pasar. They're handed a degree, they're handed a car, they're handed whatever it is that they're Se handed, les pasa un auto, un diploma, lo and que they sea, won't pass it up y no lo dejan pasar. because they think this is part of life, the way they should live. Porque piensan, esto es la parte de la vida, así es como vivir. But Moses passed it up. Pero Moisés lo dejó pasar. Verse 25, it says, choosing rather to suffer affliction Verso 25 with the people of God. Verso 25 dice, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. So after he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, Así que después que rechazó he passed up this opportunity, llamarse hijo de Faraón, the opportunity of a lifetime. él pasó la oportunidad de la vida. How many people and Egyptians and so forth would have relished being called the son of Pharaoh's daughter at this time? ¿Cuántos egipcios hubiesen amado ser llamados ser hijos de Faraón? To get all the benefits of a wealthy family. Para recibir todos los beneficios de una familia adinerada. But Moses Pero Moisés disavowed it. lo desechó, He rejected it. lo rehusó, He refused it. lo rechazó. And upon refusing it, Y al rehusarlo, he made another choice. hizo otra elección. He had a preference. Tuvo una preferencia. He chose rather to suffer affliction with the people of God. Prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. This is something that he selected. Esto es algo que él eligió. He casted his vote. Él dio su voto. That's what he did. Fue lo que él hizo. And in doing so, Y al hacerlo, he came and tells a testimony él here. vino y da un testimonio aquí, Or something is testified here. o algo es testificado aquí, That there is no compromise to the will of God. que no hay compromiso en la voluntad de Dios.
You must do it according to God's word, Usted tiene que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, according to God's will. de acuerdo a la palabra de Dios. There isn't another way. No hay otra forma. I've heard over the years as a Christian He escuchado a lo largo de los años como cristiano of how that Moses could have been Pharaoh, de cómo Moisés pudo haber sido faraón and he could have freed the children of Israel by being Pharaoh. y pudo haber libertado a los hijos de Israel But then siendo you know faraón. what would have happened? Pero ¿sabe lo que hubiese ocurrido? They would have stayed in Egypt. Se hubiesen quedado en Egipto. They would have never received their promised land. Nunca hubiesen recibido su tierra prometida. You see, God called the children of Israel to be a separated people, Ve, Dios los eligió para ser un pueblo separado, a people different than the Egyptians. un pueblo distinto a los egipcios. If Moses would have done it that way, they would have said we were freed by Moses rather than we were freed by God. Si lo hubiesen hecho así, los judíos hubiesen dicho que somos libres por Moisés, no por Dios. If they would have chose that way, there never would have been these plagues that would have hit Egypt the way they were hitting Egypt. Si hubiesen hecho eso, las plagas nunca hubiesen venido como golpearon a Egipto. Or let me say it this way. O mejor dicho, sí, There would have been no Goshen to keep them from the plagues that were hitting no hubiese Egypt. habido un Gosén para librarlos de las plagas que hubieron en esos días. And it's what we've said before as Christians. Y es lo que hemos dicho antes como cristianos. We're going to have our trials. Vamos a tener nuestros problemas. We're going to have our hard decisions in Vamos life. a tener nuestras dificultades, nuestras And we're going to decisiones. go through hard things. Y vamos a pasar por cosas But we're going to difíciles. do it with God or without God. Y lo vamos a hacer con Dios o I sin would Dios. rather choose to do it with Yo God. prefiero hacerlo con Dios. If I do it according to the word, Si lo hago de acuerdo a la then palabra, God watches out for his word. entonces Dios guarda su And palabra. if I'm so close to that word, Y si estoy tan cercano a esa then palabra, obviously he's got to watch out for me. de seguro tiene que guardarme a mí también. Because I've embraced that word and put it in my life, in my Porque estoy heart. abrazado esa palabra y le he puesto en mi corazón, And en God mi will vida. not ever lose any of his word. Y Dios no perderá nada de su All palabra. his word will always come to pass Toda su palabra ocurrirá and be fulfilled. y será cumplida. So he chose rather to suffer affliction with the people of God. Así que eligió mejor ser afligido con el pueblo de Dios. So this was his own choice. Así que fue su elección. He had it made before. He had it made before. Ya lo tenía hecho antes. He could have pursued this career path. Él podía haber elegido esta carrera. This thing that separated him from his brethren. Y él podía haberse separado de sus hermanos. This thing that made him different than his brethren. Esto que lo hacía distinto a sus hermanos. This thing that actually, in one respect, according to the Egyptians, Esto que de acuerdo a los egipcios made him better than his lo brethren. hacía mejor que sus hermanos. Because to be called the son of Pharaoh's daughter, the Egyptians thought that was better than being a Hebrew. Porque ser llamado hijo de la hija de Faraón era mejor que ser llamado un hebreo. But Moses would rather be called a Hebrew. Pero Moisés prefirió ser llamado hebreo. He gave up his degree. Él entregó su He grado gave up his académico. calling Él entregó su llamamiento in Egypt en Egipto to follow God, para seguir a Dios, to be identified with the people of para God. ser identificado con el pueblo de Brother, Dios. sister, many times, Hermanos, muchas veces those are entonces, choices that you know as I'm talking now, estas elecciones de las que usted sabe que estoy hablando, that we ourselves have also made. que hemos hecho en el pasado, Not to become Pharaoh of Egypt, no para volvernos el faraón de Egipto, but many of the things that we pass up, pero muchas de las cosas que pasamos, opportunities, oportunidades, things, cosas, just to be Christian, simplemente para ser cristianos, just to serve God. para servir a Dios. I don't want anything to ever stand in the way between me and God. No quiero que nada se interponga entre mí y Dios. Nothing. Nada. Amen. Amén. So he chose rather to suffer the affliction with the people of God Así que él prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios than to enjoy the pleasures of sin for a season. que disfrutar de los placeres del pecado por una temporada. Now get this. Ahora capta esto. The pleasures of sin. Los placeres del pecado. What is sin? ¿Qué es pecado? Oh, we say smoking, drinking, and all these worldly things. Se dice fumar, beber y todas estas cosas mundanas. And those are attributes of sin, for Esos son sure. atributos del pecado, sí. Those are bad. Son malos. But true sin Pero el verdadero is pecado unbelief in God's word. es incredulidad en la palabra de Dios. They do those things Hacen esas cosas because they don't believe the word. porque no creen la palabra. If they truly believe the word Si realmente creyeran la palabra and they were truly believers, y fueran realmente creyentes, they would hold to what the word says, se tomarían de lo que la palabra dice, like Moses did. como lo hizo Moisés. Well, how bad could it be just ¿Qué tan malo puede getting this ser? degree? Tener este grado académico. How bad could it be getting a bettering my life? ¿Qué tan malo puede ser arreglarme God la doesn't want vida? us poor. Dios no nos quiere pobres.
Maybe he does. Quizás lo quiere. What if he told you he wanted you poor? Quizás si le dijese que le quiere pobre. Well, I can't swallow that one. Bueno, es Lord. que eso no me lo puedo tragar. Remember the rich young ruler, right? Recuerda el joven rico, ¿no? Go sell all thou hast. Ve, vende todo lo que tienes. Give to the poor Hazlo a los pobres. and come follow me. Ven y sígueme. Well, God doesn't want me to suffer. Dios no me quiere que sufra. How much suffering do you think Jesus did? ¿Qué tanto sufrimiento tuvo Jesús? Don't you think he wanted a family? ¿No piensa que él quería una familia? Maybe a business? Quizá un negocio. Maybe land, Quizá tierra. right? ¿Cierto? But he gave it all up Pero él le entregó todo to fulfill the word of God. para cumplir la palabra de Dios. Moses did the same thing. Moisés hizo lo mismo. I believe that was Christ in Moses through the life of Moses that was displaying Yo himself. creo que ese fue Cristo en Moisés, desplegada en la vida de Moisés. Remember the temptation. Recuerda las tentaciones. The devil comes to Jesus. If you just bow before me and worship me, El diablo viene a Jesús diciéndole, si tú te inclinas ante mí y me I'll adoras, give you all these kingdoms. te daré todos tus reinos. Imagine that. Imagine eso, Avoiding the cross. evitando la cruz. Is that what he did? ¿Fue lo que él hizo? He refused it. Él lo rehusó. Because he knew that man could not rule over the world Porque sabía que el hombre no podía reinar sobre el mundo in a fallen en condition. una condición caída. That redemption must enter in for mankind. Que la redención tenía que venir para el ser humano. Not a substitute of redemption No un sustituto a la in redención. the respect of the blood of bulls and goats, En el sentido de la sangre de machos y cabríos. but the blood of the Son of God, Pero la sangre del Hijo de Dios. the Lamb of God, El Cordero de the Dios. ultimate sacrifice El sacrificio to final. atone for man's sins, Para expiar los pecados to del get back in hombre. fellowship with Para God. ponerlo de vuelta en compañerismo con Dios. Because you know why? ¿Sabe por qué? God did give us dominion over the world. Porque Dios nos dio dominio sobre el mundo. And you know he never took it away? ¿Y sabe que Él nunca lo quitó? Did you know that? ¿Sabía eso? Man gave it up. El hombre lo rindió. God never took it away. Dios nunca lo quitó. So Jesus Christ coming back and paying the price Así que Jesucristo al venir y pagar el precio, bought us our right to take back what is ours. pagó el precio para que nosotros tomemos de vuelta lo que es nuestro. There's no better way, brothers and No hay sisters. mejor manera, hermanos. Amen. Amén. Watch this. Mire, So he chose rather to suffer the affliction with the people of God eligió preferir sufrir aflicción con los hijos de Dios than to enjoy the pleasures of sin for a season. que disfrutar los deleites del pecado temporalmente. Anything we gain here is just temporary. Lo que tenemos acá es I temporal. like this the other day when I was listening to the prophet, El otro día escuché al profeta and he was talking about culture and ethnicity. y él habla de la cultura de las And he was etnias. talking about these different ones, Canadians and everything else. Y habla de los canadienses y de los demás. And he was saying that the nature of the land of where these people come from, Y decía que la naturaleza de la tierra, de donde esta gente they sale, all display certain characteristics of where they come from. todos tienen características de donde vienen. And when they're in this country, this is the way they act and the way they do. They have national spirits. Y en este país actúan así, se mueven así, tienen un espíritu nacional. We can have God has placed us in the nationality or wherever for a reason. Dios nos ha puesto en una nacionalidad por un motivo, And it's all for God's will to be done. para que la voluntad de Dios sea hecha. But to stay there Pero quedarnos allí would be to make the mistake like to be like if Moses made the decision to stay an Egyptian. Quedarnos allí sería como cometer el error de Moisés de que se quedarnos en Egipto, a ser egipcios. But he didn't, Pero él no lo hizo, because he knew porque él sabía that his brethren had a greater promise than the natural nationality. que sus hermanos tenían una promesa mayor que su nacionalidad natural. He was a citizen of Egypt, Él era ciudadano de Egipto, no different than Paul was a citizen of Rome. no distinto a Pablo siendo ciudadano de Roma. And Paul used his citizenship of Rome. Y Pablo usó su ciudadanía de Read your Roma. Bible. Of Lea course su he used Biblia. his Él la citizenship. usó. Citizenship has benefits La ciudadanía tiene of the beneficios locality that you de la are. localidad en la que está. But if you don't live there, Pero si no vive allí, I mean, to me, my benefits as an American para mí mis beneficios como americano do me no good in China. no va a hacer ningún bien en China. I have a right to freedom of speech. Tengo libertad de Yeah, you discurso. go say whatever you want over there in China and see what happens. Intente decir lo que usted quiera allá en China. You see it, there's no benefit. Allá no hay beneficio. But now citizenship that is from above, Pero la ciudadanía que es de los from the kingdom cielos, of del reino God, de Dios, carries every benefit to every nationality, to every nation under the earth, in the earth. usted lleva el beneficio a donde quiera que va, en cualquier nacionalidad. Because those are the people of God. Porque ellos son el pueblo de Dios. Those are the children of Ellos son God. los hijos de Dios. Amen. Amén. Vaya, It's for a season though. es temporal.
The prophet of God said El profeta de Dios dice that we won't have nationality over que there. no vamos a tener nacionalidad del otro lado. We practice nationality on this side. Practicamos nacionalidad de este lado. But I love it when brethren can dwell together Pero me encanta cuando los hermanos se pueden juntar in harmony, en armonía, according to the Spirit of God and de the Word acuerdo of God. al Espíritu de Dios. That's a freedom, brothers and sisters, Es una libertad that the nations don't give us. que las naciones no nos dan. It's for a season, Es temporal. but we're going beyond the season now. Pero vamos más allá del tiempo. And he chose Y Él eligió to be with the people of God over the people of Egypt. estar con el pueblo de Dios que con el pueblo de Egipto. Brothers and sisters, we have choices of that every day. Hermanos, tenemos esas elecciones todos los días. We have choices of that in our testimony. Tenemos esas elecciones en nuestro testimonio. You know, what kind of testimony do we have? ¿Qué tipo de testimonio tenemos? What do we say with our lifestyle? ¿Qué decimos con nuestro estilo What de do we vida? say with our words? ¿Qué decimos con nuestras Do we palabras? testify what people we come from? ¿Testificamos de qué pueblo venimos? Do we act like the rest of the world? ¿Actuamos como el resto del When mundo? we get amongst the worldly people? Cuando nos metemos Do junto a we los act like mundanos, worldly people? ¿actuamos como gente Or do mundana we act like Christians? o actuamos como We're cristianos? supposed to be a peculiar people. Tenemos que ser un pueblo peculiar, Is that right? ¿correcto? Not odd on our own, No raros por nosotros mismos, but staying with the Word of God makes us odd. pero quedarnos con la palabra de Dios nos hace Because not all raros. people will stay with the Word of God. Porque no toda la gente se quedará con la But we palabra de have been Dios. called to stay with the Word of Pero God. hemos sido llamados a quedarnos con la Will palabra de we Dios. answer that calling? ¿Contestaremos ese llamado? Imagine Moses. Imagine Moisés. But you know, not everybody has this burden. Pero es que no todos tienen esta carga. Not everybody can be a No prophet. todos pueden ser un I profeta. don't want to be like that. No quiero ser así. I'd rather be like these people. I'd rather be like Pharaoh. Prefiero ser como esta gente, como Faraón. Can you imagine that? ¿Se imagina eso? Brothers and sisters, you and I Hermano, usted y yo have a higher calling tenemos un llamamiento superior than any calling que cualquier otro llamamiento that the world could ever provide. que el mundo pudiera proveer. The prophet of God taught us that the calling of a son or a daughter of God El profeta de Dios nos enseñó que el llamamiento de un hijo, una hija is de the Dios, greatest calling a man or a woman could ever have. es el llamamiento más alto que un hombre o una mujer pueda tener. That means any other calling Significa que cualquier otro llamamiento doesn't even hold a candle to it. ni siquiera llega cerca a ello. Any other calling Cualquier otro llamamiento is not better than being a son or a no daughter es of God. mejor que ser hijo o hija de Dios. And if any other calling Y cualquier otro llamamiento takes you away le aleja from distributing or from displaying the de character desplegar el carácter of a son or a daughter of de un God, hijo o una hija de Dios, it's the wrong calling. es el llamamiento equivocado. I don't care if it's your family business, No me importa si es el negocio de la familia, if it's your culture, si es su cultura, if it's your geographical si location, es su ubicación geográfica, if it takes you away from being a son or a daughter of God, si le aleja de ser un hijo o una hija de Dios, it's the wrong calling. es el llamamiento equivocado. Esteeming Estimando the reproach of Christ el vituperio de Cristo greater riches como mayor riqueza than the treasures in Egypt. que los tesoros en Egipto. Moses deemed Moisés estimó the reproach of Christ greater than the riches el and reproche de treasures of Cristo Egypt. mayor que las riquezas de Egipto. He considered it. Lo consideró, He thought about él it. pensó de ello And he believed it. y lo creyó. How do we know he believed it? ¿Cómo sabemos que lo creyó? He acted upon what he believed. Él actuó basado en lo que creyó. All of us act upon what we believe. Todos lo hacemos, actuamos en lo que creemos. We do. Lo hacemos. We do what we do because we believe or disbelieve. Hacemos lo que hacemos porque lo creemos o no lo creemos. The Bible says, for he had respect Dice porque él tuvo respeto unto the recompense of the reward. de la recompensa del galardón. He considered it. Él lo consideró. He thought about Él tenía puesta la mirada en ello, the payment en el pago of the wages due. del precio pagado. I'm sure he contemplated, Y eso de seguro contempló, just like any man or woman would, como cualquier hombre o mujer lo haría, of what I have in this hand lo que tengo en esta mano versus what is being handed me in this hand. contra lo que se me están dando en esta otra mano. Moses made a choice by faith. Moisés hizo la elección por fe. Faith is something that he believed. Fe es algo que él creyó. It is based on the word of God. Está basado en la palabra de Dios. It is revelation. Es revelación. The prophet of God taught us that you can't just put faith in anything. El profeta nos enseñó que no pueden poner la fe en cualquier cosa. That faith is meant to be placed in the word of God. Que la fe tiene que ser colocada en So la the palabra word de of Dios. God first and foremost. Así que la palabra de Dios primero que nada. Amen. Amén.
He chose this reproach, Él eligió este reproche and that is where we're at today. y ahí estamos hoy. That many times this reproach, Este reproche, este vituperio, it's a shame. es una vergüenza a veces. But to who? ¿Pero para quién? You see, to the world, Ve, para el mundo it's become a reproach to be a Christian. se ha vuelto un reproche ser un cristiano, un vituperio. It's a shame. Es una vergüenza. They have all kinds of other names to tack on to you being a Christian. Tienen todos estos tipos de nombres para llamarlo a usted cristiano. To you being lining up with the Word of God. Pero para que cuando usted se alinea con la palabra de Dios. To you putting the Word in your life and living a life worthy of the gospel. Cuando usted toma la palabra y la pone en su vida y vive una vida de The acuerdo al world evangelio. attaches so many other names to that. El mundo le pone un montón de sobrenombres a ello. They call it a shame. Lo llaman una vergüenza. You know, you could have so much more fun if you just do it this way. Tú te puedes divertir mucho más si lo haces así. God doesn't want you to be sad. Dios no te quiere triste. So for our sisters, you just use a little makeup. Así que para las hermanas, póngate un poco de Just cut your maquillaje. hair a little bit. Just trim the ends. Córtate el pelo, recórtate las puntas. It's okay if you wear pants at work or where you're at. Everybody wears pants Está here. bien si usas pantalones en el trabajo, todo el mundo lo hace. We're called to be separate. Se nos llama a ser separados. When are we called to be separate? ¿Cuándo somos separados? Well, what if you got a job that 8 hours of the day requires our sisters to wear pants? Should our sisters wear pants? ¿Qué tal si el trabajo le demanda a la hermana usar pantalones 8 horas al día? If they're daughters of God Si son hijas de Dios and are proud to be daughters of y God, están orgullosas de ser hijas de honored to be Dios, daughters of God, honran ser hijas de they're not Dios, going to let no job take that away from no them. van a dejar que ningún trabajo le quite eso. We have a heritage. Tenemos una herencia. We have a heritage. Tenemos esa herencia. The people of God El pueblo de have a Dios heritage. tiene esa herencia. Do you want that job that you have that you're trying to satisfy those people Quiere ese trabajo que tiene, que quiere satisfacer a esa gente the rest of your life? el resto de su vida. Do you want to do that till the day you die? ¿Usted quiere hacerlo hasta el día que se muera? And what do you get after that? ¿Y qué recibe después de ello? Nothing. Nada. You can't take the watch they give you. Usted no se puede llevar el reloj que le dan. You can't take the pension they give No you. se puede llevar la pensión que le dan. The 401k or whatever it is they give El you. 401k que le dan, la jubilación. But now you hold on to Christ Pero si usted se agarra de Cristo till the day you die. hasta el día que muera, And what does it give you? ¿y qué le da Él? Eternal Vida life. eterna. You have eternal life now. Tiene vida eterna ahora. Amen. Amén. The contempt of being a Christian. El contentamiento de ser cristiano. The rejection of being a O el Christian. rechazo de ser cristiano. The scorn of being a Christian. El reproche de ser cristiano. People will roll their eyes when they see you walk in a room. La gente mira para arriba cuando lo ve They entrar. will hate and despise the smile that you have on your face. Va a odiar y rechazar la sonrisa que usted tiene en su Because you rostro. have peace with Porque God. usted tiene paz con Dios. They will do everything they can to see that you're fired. Harán todo lo posible para verlo Because despedido. they don't like the atmosphere that you create Porque no when you les gusta show up la to work. atmósfera que usted crea cuando usted llega al trabajo. They don't like the atmosphere that you have when you walk into the break room. No le gusta la atmósfera que usted crea cuando entra a la sala de descanso. Because it's a Holy Ghost atmosphere. Porque es una atmósfera del Espíritu Santo. We don't just have the Holy Ghost here. No tenemos el Espíritu Santo solamente We have it in aquí. our homes, Lo tenemos en nuestro hogar, in our cars. en nuestros autos. Why? ¿Por qué? Because it's here. Porque está aquí. He goes where we go. Él va donde quiera que vayamos. Christ is the one that said, I'll never leave you. Cristo fue el que dijo, nunca te Nor dejaré, forsake ni te you. desampararé. But I don't have nobody sitting at the table with me on break time. Pero no tengo nadie sentado a la mesa conmigo a la I hora del don't have a almuerzo. lot of friends. No tengo muchos amigos. I only need one. Yo solamente necesito uno. But I'm so glad he Y gave me estoy my tan wife. contento que me dio mi I'm so esposa. glad that he gave me you, brothers and Estoy sisters. tan contento que me dio a usted. Because we are meant to have fellowship. Porque tenemos que tener We compañerismo. are not meant to do this alone. Esto no hay que hacerlo solo. There are some stands that we have to have alone. Hay veces que hay que pararse solo, sí. But on our side, Pero de este lado, in our circle, en nuestro círculo, we are not alone. no estamos solos. There is more for us Hay más con nosotros than those for the world. que aquellos por el mundo. It's a fact. Es un hecho. We are the elect of God, Somos la elegida de Dios. the children of God. Los hijos de Dios. Amen. Amén. God has promise for us. Dios tiene promesas para And nosotros. he can't change his mind about his Y no word. puede cambiar su opinión de acuerdo a su palabra. Amen. Amén. Oh my. Vaya. Now we're going to go this way. Vamos a irnos por aquí. To be a Christian, Para ser cristiano it's hard. es difícil.
How many knows it's easy to be a Christian? ¿Cuántos saben que es fácil ser cristiano? Is it easy? ¿Es fácil? Every day is easy, Todos los right? días es fácil, ¿no? You don't have a struggle to get out of bed. No tiene dificultad de levantarse You de la don't have a cama, struggle at the doctor's offices. dificultad en la oficina del You doctor. don't have a struggle people talking about you. Usted no tiene dificultad con la Or gente these hablando de usted. emotions or these feelings. Is that the way it O estas is? emociones que se mueven. ¿Es así? All those things Esas cosas happen to believers. le ocurren a los creyentes. A lot of unfair things Muchas cosas injustas happen to sons and daughters of God. le pasan a los hijos e hijas de Dios. It's not easy. No es fácil. It's easy in this respect. Es fácil en este aspecto. Take my yoke upon you, Toma mi yugo sobre ti for it's easy. porque es fácil. It's light. Es ligero. But let me show you something. Pero déjeme mostrarle algo. It's still a yoke. Sigue siendo un yugo. It's still weight. Es aún un peso. Even though it might be light, Aunque sea ligero. it's still weight. Sigue siendo un peso. It still weighs on you. Aún carga sobre usted. You still got to carry it. Aún tiene que llevarlo. Jesus said, if any man would come after me, Jesús dijo, si cualquiera viene detrás de mí, let him take up his tome cross su cruz and follow me y daily. sígame a diario. Not for 2 hours on No Sunday. por 2 horas los domingos. Daily. A diario. How many hours a day we have? ¿Cuántas horas tenemos en un día? On Sunday? ¿El domingo? How many? ¿Cuántas? 24. 24. Well, what about Monday? ¿Qué tal el lunes? Well, what about ¿Y Tuesday? el martes? Oh, wow. Vaya. Same amount of hours every day. La misma cantidad de horas todos los So if días. you're going to take up your cross, Así que si va a tomar la cruz, is it 2 hours a day? son 2 horas al día, 24. 24 horas. Oh, Brother William, I don't know if I could do it Es que, for hermano well, how William, long can you do it for? No sé qué tanto puedo Can you do hacerlo. it for half a day, 12 hours? ¿Lo puede hacer por mediodía? Brother William, that's a long time. Eso es mucho tiempo, hermano William. How about 5 hours? ¿Qué tal 5 horas? Maybe. Quizás. How about an hour? ¿Qué tal 1 hora? I think I can do that, Sí, Brother puede hacerlo William. por 1 hora. Okay, then do it 1 hour Bueno, at a time. hágalo 1 hora entonces, a la vez. 1 hour at a time. 1 hora a la vez You'll get to 24, don't you y va a worry. llegar a 24. It's hard Es difícil to be a Christian. ser cristiano. There's a, living this life here on earth. Vivir esta vida aquí en la tierra, Nobody could really say it's easy. nadie puede decir que es fácil. Even we know the stories of the rich man Conocemos la historia del hombre or rico women that have all the money and wealth handed down to them. que tenía todo el dinero, todo lo que pudo recibir And then they get some disease. y luego se enferman. And no amount of money that they have, Y no hay cantidad de dinero que tengan, popularity that they la have, popularidad que can tengan, take that affliction le puede away. quitar esa aflicción que tienen. It's hard Es here. difícil acá. But there's 2 ways. Pero hay 2 maneras. There's the hard way, Está la manera difícil and then there's the harder way. y luego está la manera más difícil. And all of us Y todos nosotros are in the hard way. estamos en la manera difícil. Because living on this earth, Porque vivir en esta tierra, we're born in sin, nacemos en pecado, shaped in iniquity. formados en We iniquidad, come to the world speaking lies. venimos al mundo hablando Our mentiras, days are short. nuestros días son cortos. And it's a hard way. Y es difícil. And in the hard way, Y en la forma difícil, sometimes we think we're doing what's right. a veces pensamos que estamos haciendo lo que es correcto. You know that? ¿Sabes eso? There was a man one time Hubo un hombre una vez, by the name of Paul. con el nombre de Pablo. Before he became Paul, he had another life. Antes de ser Pablo, él tenía otra vida. His name was Saul. Su nombre era Saulo. And this hard way that he chose Y esta forma difícil de vivir que él eligió was to be a Pharisee of era ser Pharisees, fariseo de fariseos. to study the law of the day, De estudiar la ley de ese día, the word of God of the day, la palabra de Dios de ese the día, letter of the day, la letra de ese día. so much that he could teach others, Tanto que él podía enseñarle al so resto. much that he requested authority of those who also taught. Tanto que él pedía autoridad a aquellos que les enseñaban. And he lived such a life Y vivía tal vida and knew the word of the letter so well y conocía la palabra de la letra tan that bien those who could gave him that authority. que aquellos le dieron esa autoridad. They gave him letters Le mandaban letras, of cartas commendation. de comendación. They gave him degrees. Le dieron grados, They gave him le dieron certificates certificados. that he could act this way for this Que purpose. él podía actuar de esta manera por este And he propósito. went about the land Y él fue por la tierra protecting what he believed in was right, protegiendo lo que él creía que era correcto. fighting for what he believed in was right. Luchando por aquello que él creía era You correcto. ever want to see where somebody stands?
¿Ha visto a alguien parado? Rub them the wrong way for a little bit. Y usted lo ve que I mean, va a sentir you know, equivocado. when the kitten is being petted the right way, Cuando usted acaricia it al just gato, purrs. ronea, ¿cierto? Cuando lo It acaricia de just un lado, curls its tail around your arm or y le your mueve la leg. colita, But you go and rub it the wrong pero way. usted lo soba de la forma it equivocada, It starts spitting at you. le empieza a escupir, It starts showing its teeth. empieza a mostrarle los It dientes, gets irritated. se irrita, It doesn't want to be around you ya no no quiere estar more. con usted. I'm sure there's reasons why Brother Branham didn't like cats, Por eso, hermano, ahora no le gustaban los gatos, right? ¿cierto? Not because they weren't good mouse chasers No and porque catchers. no eran buenos cazadores de You want to ratones. take that nature away from a cat, you shouldn't. That's the best part about a cat. It kills snakes and rats. Esa es la mejor parte del gato, que mata ratones y But serpientes. that's about as far as it goes. Pero hasta ahí llega. But you understand. Usted entiende, ¿no? And I'm not saying go rub your brother and sister the wrong way Y no just to estoy see diciendo what que sobe al happens. hermano de forma equivocada para ver cómo We reacciona. got enough tests as it is. Tiene suficiente prueba como I'm estamos. saying encourage your brother. You know, calm down, brother. Le digo, It's okay. alienta a su hermano, It's cálmese, just a hermano. joke. They did Está that to bien, me es one una time broma. as a minister. Oh, Una my vez me hicieron eso goodness. como ministro. They started asking me all these Hicieron questions. todas estas preguntas. I'm like, man, you want me to show my colors? I'm going Y to dice, show my ¿quieren colors. que muestre mis colores? Los voy a mostrar. So I just start quoting. Así que And, empecé a citar, and, they're- citar, and, citar. and the brothers are looking at Y me. los hermanos me están and they're mirando. saying, calm Dice, down. hermano, cálmese, cálmese. And I go, what do you know, you're going to put me on this spot that I know is a spot. Si me van a poner en apertura, sé que es apertura, And not everybody believes it this y way. no todos lo creen así, And I don't take one quote over the other. y no tomo una cita por encima de la But I otra, take all the pero quotes. tomo todas las I citas, take all the tomo scripture. toda la escritura, And I embrace it all. y la abrazo toda, And I believe there's balance. y creo que hay equilibrio. And I said, you're going to ask me a direct Y question, dije, si me van a hacer una pregunta directa, and you want me to beat around the bush or give you a direct answer? y quieren que me den un par de vueltas o quieren que te den una buena respuesta. So they calmed me down. They said, brother, it's okay, brother. Other people believe that too. Así que me dijeron, hermano, cálmese, otros también creen así. I said, yeah, I'm sure I'm not the only one. Seguro no soy el único. But what was this hard way that Saul was on? Pero ¿qué fue este camino difícil que He eligió was Pablo? standing up for something that he believed. Él estaba parado por algo que él creía. He was fighting up for something that he shouldn't have been fighting for. Él estaba luchando contra algo que él no debiera haber Because estado the very luchando. thing he was fighting against, Porque aquello con lo que luchaba, which is what he thought was right, él luchaba por ello porque pensaba que estaba correcto. he was actually going against the thing that was the fulfillment of what he thought he was fighting for. Él estaba yendo en contra de lo que era el cumplimiento de aquello por lo cual You estaba know the luchando. story of Saul. Usted recuerda He's la historia de Saulo. persecuting the Christian church. Estaba persiguiendo a la iglesia cristiana. He has authority Tenía to do so. autoridad para hacerlo. He has the right to do so. Tenía el derecho de hacerlo. And on his way, Y de camino, he goes. él va. And what happens on his way? ¿Y qué ocurre de camino? He gets knocked off his horse. Él es botado And de su who knocks caballo. him off the ¿Y horse? quién lo botó del caballo? A light. Una luz. Do you see how important it is to hear the word of God? ¿Usted ve lo importante que es oír la palabra de To Dios? read the word, to be in the word of Leer la God. palabra, estar en la palabra. The word is a light unto our path. La palabra es right? una luz a nuestra senda. A lamp unto our Una feet. lámpara a nuestros pies. It's a light. Es luz. You want to see where you are? Usted quiere ver dónde está. Look into the word. Miren la palabra. Nothing else is going to show you light like the word of God. Nada más le va a mostrar luz como la palabra de Dios. And what did the Lord say? ¿Y qué dijo el Señor? Saul, Saul, Saulo, Saulo, why persecutest thou ¿qué me? me persigues? What did he say? ¿Qué dijo él? Who art thou, Lord? ¿Quién eres tú, Señor? And the Lord said, El Señor le dijo, I am soy Jesus Jesús, whom thou a quien persecutest. tú persigues. It was a light. Era la luz, It was a voice. fue una voz It was power. y era poder. He identified himself in his believers Él se identificó con sus creyentes. because Saul was persecuting the believers, Porque Saulo estaba persiguiendo a los those creyentes, filled with the Holy Ghost. aquellos llenos con el Espíritu Santo. Jesus said, Jesús dijo, I am Jesus whom thou yo persecutest. soy Jesús a quien tú persigues. It is hard for thee to kick against the Es pricks. difícil para ti dar cosas contra el aguijón. Remember? It's ¿Recuerda? hard. Es difícil. What are the pricks? ¿Qué es eso? Right? Those spikes, they Esas would put them espinas, sticks, like pogo sticks. esos aguijones, And they would have them all lined up. They would have another piece that would kind of braid them in y los tendrán así como entretejidos. so that they would stay tight with, Para que se queden together apretados to esos stick out. aguijones. So if anybody bumped like security and stuff like that, and they would bump it,
Si alguien lo golpea, de there un was codazo, no hard tip toe or whatever that it would stab wherever it could get in. lo estaría hinchando. Cada vez que usted golpeara And the eso, more ese somebody aguijón, would go against that, y entre más golpea eso, the more they would cause damage to más themselves. causaría daño a sí mismo. Their feet would bleed. Los pies le estarían sangrando. If they kept kicking it, it would bleed more. Va a sangrar más si lo sigue golpeando. That's what that is. De eso se trata. So going against the word of God Así que ir contra la palabra de does Dios you more harm. le hace más daño. That's what was happening to Saul. Eso le pasaba a Saulo. He was going against the very thing, the right to be free, to make choice, to serve the people, whatever it was. Él estaba yendo en contra de esa libertad y el derecho de ser libre. That was his right. Ese era But su he was derecho. actually going against the thing that made him free to begin with. Pero él estaba yendo en contra de la cosa que lo hacía But libre. when Jesus came to Pero him, cuando Jesús vino a él, he understood. él entendió. He stopped. Él se detuvo. The Bible says he was blinded. La Biblia dice que estaba ciego. He couldn't see. No podía ver. That was the result of the light that he was going Ese against. fue el resultado de irse contra la luz con la que That's él why you estaba. see people today, when they go against the light of the day, Por eso ve la gente que se va en they contra de la become luz. blind. Ellos son cegados They también. can't see the day we No live pueden in. ver el día en el que They estamos. can't see the message of No the pueden ver hour. el mensaje de la They hora. can't see the truth No pueden ver la verdad. because they're blind to Están it. cegados a ello. There's a hard way Hay una forma difícil and there's a harder way. y una forma más difícil. Pick your hard, Elija su difícil, right? ¿cierto? But it's hard to do this. Es que es difícil hacer esto. Yeah, it's hard to do this also. Sí, también es difícil hacer esto otro. They say that. You can read between the lines in that. Usted lee entre I don't líneas. have a whole bunch of time for that No me much queda mucho longer. tiempo, But I want to read pero this. quiero leer esto. Watch this. Mire, Remember, recuerde, we have to take the reproach for the word of God. recuerde, tenemos que tomar el reproche por la palabra de Dios. The reproach is what goes, it's really the reproach of Christ. Es realmente el reproche, el vituperio de Cristo. Christ is the anointed word of the hour. Cristo es la palabra ungida de la It hora. is the anointed word of the day. Es la palabra ungida para ese día. If we are living according to the word of our day, Si estamos viviendo de acuerdo a la there palabra de will nuestro be a día, reproach that will come against us. vamos a recibir un reproche en contra Get over nuestra. that. Supérelo. The world is not going to love you. El mundo no le va a amar, It is going to hate le you. va a odiar, It is going to despise you. le va a despreciar. But your brothers and sisters Pero sus hermanos y will hermanas love you. le amarán. Your God, your creator, Usted, will Dios, love su you. Dios, su creador, le va a amar. will welcome you. Le dará la bienvenida. I know what the end of the world Yo is. sé cómo es el fin del It's mundo. judgment. Es juicio. But to the Christian, Pero para el cristiano, Christ has already taken our judgment on the cross. Cristo ya tomó nuestro juicio en la We're cruz. judged already. Ya estamos juzgados. He's taken our Él judgment. ha tomado nuestro juicio. Amen. Amén. Let me read this. Déjeme leer esto. I want to read this. Quiero leer esto. The Word, La palabra, Jesus Christ, Jesucristo, He is the same yesterday, today, and es el forever. mismo ayer, hoy y por siempre. Brother Branham says in the message, Sirs, we would see Jesus, En el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús 620724. del 62. That is Jesus yesterday. Ese es Jesús ayer. That would be Jesus today, wouldn't Eso it? sería Jesús hoy. The same El Jesus. mismo Jesús, Same Jesus that was with Moses. el mismo Jesús que estaba con Moisés. Moses forsook Egypt, Moisés dejó Egipto, esteeming the reproach of Christ's greater riches estimando el vituperio de Cristo como mayor than that riqueza of Egypt. que el de Egipto. That was Jesus yesterday. Ese era Jesús ayer. Paul said, Pablo dice, He is the same today and will be forever. será el mismo ayer y por siempre. Why is it? ¿Por qué lo es? Jesus is the Word, Jesús es la palabra, the manifestation of the Word, la manifestación de la the palabra, Word made flesh. la palabra hecha carne. You see, in Moses' time, Ven, el tiempo de Moisés, Moses was the Word made flesh. Moisés era la palabra hecha carne. God gave the word of prophecy that He would send a deliverer. Dio la promesa que enviaría un Moses libertador. was the fulfillment of that prophecy Moisés fue el cumplimiento de in la profecía, obedience to the Word of God, obediencia a la palabra de led Dios, by the Spirit of God, guiado por el Espíritu de Dios, faithful to the will of fiel a la God, voluntad de to Dios, produce that deliverer. para producir ese That's what libertador. He was. Eso es lo que And era. today, there's supposed to be a bride. Y hoy tiene que haber una There's novia, supposed to be a people, tiene que haber un a pueblo, peculiar people, pueblo peculiar, a called out people. llamado fuera. You will stand out in the world. Usted resaltará en el mundo. You're going to be peculiar to the world. Usted va a ser peculiar para el mundo. You can't help that. No lo puede evitar. That's your calling. Ese es su llamamiento. That's your election. Es su elección. That's what God made you to be. Es lo que Dios le llamó a A ser. son or daughter of His. Hijo, una hija de él. And being obedient to the word, Y obediente a la He palabra, fulfills the word. él cumple la palabra. Bringing it to pass in your life. Hace que ocurra en su vida. Manifesting it in La your life. manifesta en su You vida. become the word made flesh. Usted se vuelve la palabra hecha For carne. this day. Para este día. For this day. Para este día.
If there's supposed to be a church of the living God today, Si tiene que haber una iglesia del Dios vivo hoy, is that the letter of the word? en la letra de la palabra, And is it supposed to stay just written? y tiene que estar ahí solamente escrita, That's not what Saul found out. eso es lo que Pablo encontró que no era así. That the Messiah Que el Mesías wasn't just supposed to be a future event coming, no era solamente un evento del futuro, but that one day pero que un día he would be made manifest in the flesh. sería manifestado en la carne. And that was Y ese Jesus. fue Jesús. And he met Jesus. Y él se encontró con Jesús. You let a man or a woman meet Jesus. Usted deja que un hombre o una mujer se encuentre con Jesús. The word made flesh one La time. palabra hecha carne un día. The word made manifest. La palabra manifestada. And see what happens. Vea lo que ocurre ese día. It'll be a life-changing event. Va a ser un evento que cambiará la vida. What they thought they saw before, Lo que vieron antes, they will no longer see again. ya no lo verán. They won't see things the same way. Ya no verán las cosas igual. They'll get a name change. Tendrán un cambio de nombre. They'll get a nature change. Tendrán un cambio de It'll make them naturaleza. act different. Actuarán distintos. It'll make them stand different. Les hará pararse It'll make them distintos. testify Les different. hará testificar It'll make them distinto. live different, do different. Les hará vivir distintos. It'll make them stand the reproach for Christ. Nos hará soportar el reproche por It'll make Cristo. them turn away from the things they thought were something to fight for Les hará deshacerse de las cosas que and pensaban stand for the very thing that is truly to por fight las for. cosas que pensaban luchar, si los hará luchar por las cosas que realmente hay que luchar. I want to read this. Quiero leer esto. We speak of the hard and the harder Hablamos de corazón and the reproach of Christ. en el reproche de Cristo. On February the 11th, 1961, En febrero 11 del 61, in the Full Gospel Businessman Breakfast, en un desayuno de los hombres de there was a negocio, prophecy that came forth. hubo una profecía que salió. And this prophecy was something based on what Brother Branham did. Y esta profecía estaba basada en algo que el hermano Branham But this hizo. prophecy was not just for Brother Branham. Y esta profecía no era solamente para el hermano Branham. Okay? ¿De acuerdo? Just so you know. Para que sepa. Now, this prophecy, a young man went up to Brother Branham and hugged him. Un hombre joven fue el hermano Branham y le abrazó. He was a Baptist boy. Era un muchacho bautista. And he began to speak in tongues. Y él empezó a hablar en lenguas. And he didn't know much about speaking in Y él no tongues. sabía mucho de hablar en lenguas. So it wasn't like he rehearsed this ahead of Así que no time. fue como que él As ensayó a matter esto. of fact, the tongue that he spoke De hecho, la lengua que habló was a prophecy in French. era una profecía en francés. And there were 3 witnesses there, Y hubieron 3 testigos allí. one of them being the interpreter for the UN Uno siendo un intérprete para las Naciones Unidas of the French language. del idioma francés. And they all heard this, what was written. Y todos oyeron lo que fue dicho. So this woman from Louisiana, the sister, she writes down. Así que esta hermana de Luciana lo escribe. This other man wrote down. Este hombre también lo escribió. And this UN interpreter says, let me see that. Y el intérprete de las Naciones Unidas And he described himself, introduced himself as a UN interpreter lo of the puede ver. French Y él se escribe. language. Soy un intérprete del francés. And he wrote his down and he compared everything to it. Y él lo escribió y lo comparó. And it was verbatim, Y, word for y word. era All of a them la said the letra, same palabra thing. por palabra. Todos dijeron lo mismo. And this is the Y prophecy esta es la profecía that was given on February 11, que fue 1961, dada el 11 de febrero del 61. speaking to Brother Branham. Hablándole al hermano Branham. Because thou hast chosen the narrow path, Dice, porque has elegido la senda estrecha, the harder way, la senda difícil, thou hast walked in your own choosing. tú has andado en tu propia elección. Sounds a lot like Moses. Suena mucho como Moisés. It was a harder way to be afflicted like his brethren. Era difícil elegir ser afligido como sus hermanos. He chose to be identified with the children of God over the Él Egyptians. eligió ser identificado con los hijos de Dios en vez de que los egipcios. Brother Branham says, now I can see that El hermano Branham dice, puedo ver eso. Moses had to make his choice too. Moisés también tuvo que hacer su elección. This is in the message Standing in the Gap, Este es el 630623. mensaje parado en la brecha. Thou hast picked the precise and correct way, Tú has mantenido la forma precisa y correcta. the correct decision. La decisión correcta. And it is my way. Y es mi manera de hacerlo. He underlined my way. Y él subrayó mi manera. The Holy Spirit speaking back. Es el Espíritu Santo hablándole de vuelta. Because of this momentous decision, A causa de esta decisión del momento, a huge portion of heaven awaits you, una gran porción del cielo te espera. awaits thee. Te espera. What a glorious decision. ¡Qué decisión gloriosa! Now listen close. Ahora escuche. What a glorious decision thou hast made. ¿Qué decisión más gloriosa has hecho? This Esto, in itself esto mismo, is that es aquello which will make and come to pass que hará y hará que ocurra the tremendous victory in love divine. la tremenda victoria en el amor divino. Now you notice, Ahora usted nota, it's the verb before the adverb. es el verbo antes del adverbio. See the French? ¿Ve el francés? Now the UN interpreter interpreted that. Ahora el intérprete de la And that boy knows not one word that gave the prophecy.
No fue solamente una palabra. He never even heard of speaking in tongues. Usted nunca ha escuchado hablar en lenguas. He was a Baptist. Él era bautista. Just happened to drop in there and heard the music Llegó allí, escuchó la música and said, come up there and stand and listen at me preach. y se sentó ahí a escucharme predicar. Now, in the divine love, En el amor divino, divine en love, el divino amor, how can that be divine love if it isn't the Holy Spirit? ¿cómo puede ser divino amor si no es el Espíritu Santo? The Holy Spirit El Espíritu Santo is es divine love. divino amor. And we're not going in a rapture Y no nos vamos a un rapto without that. sin ello. In divine love, En divino amor, it prioritizes. prioriza. And the priority Y esa prioridad is God first es Dios primero, all the time. todo el tiempo. Now we fall short of that, Ahora quedamos cortos allí. but that's where His grace comes in. Pero ahí viene su gracia. That's where our prophet says, I've done everything I could up to this Por point. eso el profeta dijo, he hecho todo lo que he podido a este punto. Lord, please, won't you take over from here? Señor, por favor, ¿tomarías de quién más? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I want to see God quiero ver a Dios in you. en usted. I want to see God Quiero ver a Dios in our community. en nuestra comunidad. I want to see Him work Quiero ver verle a Él obrar and do what He promised He said He'd do. y verle hacer lo que Él prometió hacer. Now I see it. Yo lo veo, Don't misunderstand. no malentienda, But I want you to see it. pero quiero que usted lo vea. I want people to see Quiero it. que la gente lo vea. This world is a dying world. Este mundo se está muriendo. There is no make America great again. No hay forma de hacer América grande otra There is vez. no other nation freer in the earth than this No hay nation. nación más libre que esta nación. And this nation is in bondage. Y esta nación está en esclavitud. It is bound just like every other En nation esclavitud como cualquier otra nación by sin. por el pecado. Somebody asked, Alguien preguntó, if you could change one thing si pudiera cambiar una cosa in the past, en el pasado, take one thing away, corregir una cosa, or make one difference o hacer algo for the distinto future, para el futuro, what would it be? ¿qué sería? I said, Yo dije, remove sin. remover el pecado. Because that's the reason we got all these problems. Porque ese es el motivo por el cual tenemos todos estos problemas. But do you know Jesus Christ Pero sabe que Jesucristo already did that ya lo hizo to those that believe? para aquellos que creen. Sin is imputed El pecado to those who do not believe. se le carga a aquellos que no creen. We are of those that believe. Nosotros somos aquellos que creemos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you don't have to take a back seat usted no tiene que tomar el asiento de atrás, to your past, hasta su pasado, to your a errors, sus errores, to your a mistakes. sus problemas. If Jesus Christ paid the penalty Si Jesucristo pagó la pena of yours and my sin, de sus pecados, de los míos, it's paid. es pagado. You don't have to be beat up by it. Usted no tiene que ser anymore. golpeado por ello. You don't have to feel unworthy. No tiene que sentirse indigno. That unworthiness, we're all unworthy. Esa There's indignidad, nothing we could do todos somos indignos. No to hay nada que earn podíamos grace, to hacer earn mercy. para merecer gracia, para merecer misericordia. We all needed a Savior. Todos necesitamos un Salvador. And Jesus Christ came to be that Savior. Y Jesucristo vino a ser ese And Salvador. if we have accepted Him, Y si le hemos aceptado, we have accepted the price He paid for our sin. y hemos aceptado el pago que Él hizo por nuestro pecado. But now what proves that we accept it Pero ¿qué prueba que lo aceptamos? is no different than what He said in the New Testament. No es distinto a lo que dijo en el Nuevo Testamento. No different than what He said through the ministry, through No the es prophet. distinto a lo que Él dijo a través del profeta en los You ministerios. believe? ¿Usted cree? Go Vaya and sin no more. y no peque más. You can't stay living in sin. No se puede quedar viviendo en You pecado. can't stay in error when you know the truth. No se puede quedar en error cuando conoce la And if verdad. you don't know the truth, Y si no conoce la you're verdad, not believing. no lo está creyendo, You're not reading no enough. lo está leyendo lo You're not suficiente, hearing enough. no lo está viendo lo There's suficiente. enough word today Hay suficiente palabra hoy to either free us para librarnos or condemn us. o condenarnos. And if we choose not to listen to Y it, si elegimos no oírla, what do you think will happen? ¿qué cree que va a pasar? Do you think the word that we do not listen to, that faith can grow if because we don't listen to it? ¿Cree que la fe puede crecer porque no The escuchamos a la word palabra? says that faith cometh by hearing La and fe hearing viene by por the oír. word of God. El oír por la palabra de Dios. Therefore, to hear the word of God Para oír la palabra de and Dios get the benefit of faith, y recibir el we've beneficio de la got to fe, hear the word of hay God. que oír la palabra de Dios. We've actually got to go out of our way to listen to the word Hay of que hacer el God. esfuerzo y escuchar la palabra de Not Dios. just Sundays, No solamente los domingos, not just 2 days out of the no day, solamente 2 hours out of the day. 2 días a la semana. Remember, 1 hour at a time. Recuerde, 1 hora a la vez. Check up. Revise. Check your pulse. Revises el pulso.
Check your life. Am I still lining up with the Pero word? dice su vida, me estoy alineando con la And if I'm palabra. not, then line up. Y si no, alíñame. Amen. Amén. It's divine love, brothers and Es sisters. divino amor, hermanos. I had another quote here, Tenía otra cita acá, but I'm out of time. pero ya me quedé sin tiempo. It's the recompense of reward. La recompensa del galardón. He had respect. Él tuvo respeto. Moses did. Moisés tenía la mirada He puesta. thought about the benefit Él pensó en el beneficio of believing the word of de God. creer la palabra de Dios. Could you do that today? ¿Lo puede hacer hoy usted? Think about the benefit Piense en el beneficio of believing the word of God, de creer la palabra de Dios. of the reward you get El, as a el believer. galardón, el premio que recibe como creyente. It's what the scripture says Moses did. Es lo que dice la escritura que hizo Moisés. Think about that for a moment. Piénselo. See, many times we don't want to live like Christians Ve, muchas veces no queremos vivir como cristianos because we don't think we got benefits. porque no pensamos que tenemos beneficios. I'm here on earth and man, I got to do this Que en la again. tierra tengo que hacer esto de nuevo. Got to go to church. Ir a la iglesia de nuevo. I got to pay my Hay tithe. que pagar mis diezmos. I got to pray again. Tengo que orar de nuevo. I got to read my Bible. Tengo que leer la Biblia. That's a sad shape of a Christian. Es un if cristiano that's en what- muy mala I forma. don't want to be that kind of No a quiero ser ese tipo de Christian. cristiano. I hope none of you want to be that kind Yo, of a yo creo que usted Christian. no quiere either. ser así. But find, Pero listen to encuentre, this. I'm going to escuche. close right here. Con esto cierro. Find Encuentre what you are supposed to do lo que usted tiene que hacer as a Christian, como cristiano, as a believer. como creyente. If it's attend the gathering of the saints, Si es reunirse con los santos, find out the benefit of that. encuentre el beneficio de ello. Where 2 or 3 are gathered in my Donde hay name, 2 o 3 congregados en mi nombre, there I am in their allí midst. estoy yo en medio de ellos. And when you come together Y cuando se and junten, you ask anything, piden cualquier cosa, agreeing estando de in acuerdo, my name, en mi nombre, I'll grant it to you. yo lo concederé. Find the benefit Encuentre el beneficio. and do it Hágalo. because there's a benefit to do it. Porque hay un beneficio de hacerlo. If it's offerings, if it's tithes, Si son ofrendas, si son diezmos, find the benefit. encuentre el beneficio. Scripture says what? ¿En qué tú le dices qué? Will a man rob God? ¿Un hombre robará a Dios? No man can rob Nadie God. le puede robar a God Dios. owns the whole world. Dios es dueño de todo el mundo. We think it's ours. ¿Por qué pensamos que es nuestro? It's not ours. Es nuestro. Will a man rob God? ¿Un hombre robará a Dios? Wherein have I robbed you? ¿En qué les he robado? Dirán In ustedes. tithes and in En las offerings. you robbed. diezmos y ofrendas. Try me, say the Lord. Dice, pruébeme, dice el Señor. See whether I won't pour out a blessing that you can't contain. Vean si no verteré una bendición que ustedes no podrán contener. Your tithes and offerings? Sus diezmos y ofrendas. He says if you give that into the storehouse, Dice, si usted se da he'll al rebuke the devourer alfolí, él reprenderá al devorador for your sake. a causa suya. There's a benefit to Hay un tithes and beneficio ahí. offerings. Con diezmos y ofrendas. You know, when I pray that. Yo oro eso. When I give my tithe, Lord, Cuando yo Lord, entrego look, mi diezmo y I ofrenda, don't care if anybody else sees me, No sé si alguien más me ve. but Lord, look, I'm paying my Señor, estoy tithes. pagando. I'm giving my Estoy dando mi offerings. ofrenda, mi diezmo. About one of the only ones that knows most of what I give is my wife, El único que sabe eso es mi esposa. because she's the same way like me. Porque es como yo. She gets a little bit of extra or whatever, something she feels like giving something to the Lord, she Ella does it. Ella da un poquito extra, se siente darle un poco más. Señor, y Because lo the hace. Lord puts it on our heart. Porque el Señor lo pone en nuestros I don't have to corazones. let my left hand know what my right hand's doing, No tengo que dejar a mi mano derecha saber lo que hace la but izquierda. but I give to the Lord. Pero se lo dé al Señor. And I look to the Lord. Lord, this is what your word says. It's in my heart. I'm doing it. Y estoy esperando, Señor, tu palabra dice esto, lo I estoy haciendo. expect a blessing. Estoy esperando la I bendición. expect the devourer to be rebuked. Estoy esperando que el devorador sea Because that's the word of reprendido. God. Porque es la palabra de Dios. I can't expect it outside of the word of No puedo God, esperarlo fuera de la but palabra. I can expect God to watch out for his Pero puedo word. esperar que Dios vigila su I can palabra. expect God to keep his word to me Puedo esperar que Dios because guarde I'm su palabra por holding mí. to his word with all Porque my me estoy heart. agarrando su palabra. I'm doing what the word Estoy haciendo says. lo que la palabra dice. I'm not doing it to consume it upon something evil. No lo hago para consumir algo I'm malvado. saying, Lord, help me. If I'm doing it in the wrong spirit, wrong way, correct that. Let me be Señor, right si le hago before el you. espíritu incorrecto, ayúdame, But if I'm corrígeme. doing it right, Pero si lo hago then prove correctamente, it. pruébalo. I believe that. Lo creo. The word says, La palabra dice, I would that you would prosper quiero que tú prosperes in health, en salud, right? ¿cierto? How many want to be healthy? ¿Cuántos quieren estar saludables? You got to have a healthy lifestyle Tiene to que be tener healthy. un estilo de vida saludable para estar saludable. You got to do what it takes to be healthy. Tiene que hacer lo que se requiere para estar saludable. Is that right? ¿Correcto? Let's do it. Hagámoslo. We're in this together. Estamos en esto I want to juntos. be healthy. Yo quiero estar saludable.
You ain't the only one. Well, Brother William, I got to eat organic now. Porque, hermano William, Let's ¿no do comer it. orgánico? I can Hagámoslo. grill some organic vegetables, Unos vegetales orgánicos, right? ¿cierto? Rebuke the devourer. Reprender al devorador. Amen. Amén. Let's take God at his word, brothers and sisters, Tomemos a Dios en su palabra and stand for the reproach of y Christ. parémonos por el vituperio With de every Cristo, head bowed con todo rostro and inclinado every eye y closed, todo ojo cerrado. let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial. Lord, we thank you, Lord, once again for all your mercy and grace bestowed upon us. Padre, te agradecemos nuevamente por toda tu gracia y tu misericordia vertida en nosotros. For my brothers and sisters here this morning, Por Lord, mis hermanos y hermanas aquí esta mañana that have come to hear at thy word, que han Father. venido a oír tu palabra. And Father, as I let this message out, Lord, Y al entregar este mensaje, Señor, as you gave to me, Father, como tú me lo diste a mí, I pray, Lord, for forgiveness for myself, yo Lord. ruego, Señor, perdón para mí mismo. That if there was something I didn't get to smooth out the way that it needed to be smoothed out, Si hay algo que no entregué correctamente como debiera, that your Holy Spirit would take now what I've said, Lord, yo pido que tu Espíritu Santo tome lo and que put dije to it, Lord, what you intended to be said, y Lord. que lo ponga como tú pretendías que fuese dicho. Father, for as a man, Lord, I have my faults, Lord. Como hombre yo tengo mis faltas, I'm Señor. not a perfect man, No Lord, soy un hombre perfecto, but I strive for that perfection, pero Lord, busco esa perfección that is in you, que Father. está en ti, Señor. I look to you, Lord, Te miro a ti, Señor. as our prophet said, Como dijo nuestro profeta. and I so much have been using that lately, Y he Lord, usado tanto eso este último tiempo. as you've allowed some of these ones that have come to me and asking for prayer. Y tú has permitido a estos que vienen a mí buscando oración. Lord, I'm nobody to pray for Yo no soy anybody, nadie para orar por alguien. but Lord, it's in my heart to help people. Pero está en mi corazón ayudar a la gente. It's in my heart, Lord, to see you magnified. Está en mi corazón verte magnificado. And if, Father, if all the magnification you get is by the Son being glorified, Y Padre, si toda la magnificación que tú recibes por el sol siendo glorificado. to me, Lord, that's according to your word. El Hijo, Señor, eso es de acuerdo a tu palabra. But as your prophet said, Lord, Pero como dijo tu profeta, in that prayer that I heard so many times, en esa oración que he escuchado tantas veces, Lord, this is as far as I can go. hasta aquí puedo llegar, Señor. I can't go any further. No puedo ir más lejos. Will you please take over for me? ¿Tomarías tú, Señor, de quién más? I fall short, Lord, Quedo corto, Señor. and I don't want to. Y no quiero, Señor. I want to let the light shine, Quiero dejar Father, que esa luz brille so that others could see para que otros puedan ver what you're doing in this day. lo que estás haciendo en este día. Forgive me, Lord, of my shortcomings. Perdona, Señor, mis faltas. Of my brethren here, Lord, if there's anything still attached to us in shortcomings and sin, Lord, Para or mis hermanos trespass, que están aquí están aún atados en transgresiones, en pecado, en lo que please sea. forgive, Lord. Perdona, If Señor. it's something we got to make right, let us Si make right. hay Lord. algo que hay que arreglar, déjanos arreglarlo. And Father, from this day forward, Y de este día en más, Señor, let us esteem. déjanos estimar, Let us choose, Lord. déjanos elegir, Let us do, Lord, as like Moses did, déjanos hacer como lo hizo Moisés, like Brother Branham did, como Lord, lo hizo el hermano Branham, in choosing this harder way y elegir esta senda difícil to stand for Christ above all, para pararnos por Cristo por encima de todo, to stand for your word in this day, Lord, para pararnos por tu palabra en este día. and quicken your word, Lord, in our lives. Y aviva tu palabra en nuestras vidas. Have your way, Lord, with each one. Muévete en cada uno, Señor. And let us, Lord, not hold back any longer, Lord, Y déjanos, Señor, no aguantarnos más, but to do that, Lord, which you give us to do. pero hacer aquello que tú no pudiste hacer. It is the word that we're supposed to Es fulfill, la palabra que tenemos que cumplir. the parts of the word that you give to us to do. La porción de la palabra que tú nos diste a nosotros Whether para anybody hacer. else does it or not, Sea que alguien más lo haga I o want no, to do my part, yo Lord. quiero hacer mi parte. It may not be like everybody else, Puede que no sea como los demás, but I'm not trying to please everybody. pero no quiero agradar a los demás. I'm trying to please you, Intento Lord. agradarte a ti, Señor. And I know that without faith, Y sé que sin fe it is impossible to please es you. imposible agradarte. Let me act upon faith now. Déjame actuar en fe ahora. Faith in your word. Fe en tu palabra. And as your word declares, Y Lord, como tu palabra declara, Señor, I put my faith there. pongo mi fe allí. The best I can, Father. Lo mejor que puedo. And as your prophet said, Y como tu profeta dijo, this is all I could do, Lord. esto es todo lo que puedo hacer. This is as far as I could go. Hasta aquí puedo llegar. Please Por take favor, over from Señor, here. toma de aquí en más. As we have our heads bowed Mientras this tenemos morning, nuestros inclinados esta mañana, if there's any present si hay cualquiera presente that needs something just a little bit more que from the necesite Lord, algo un poco más del Señor, maybe a touch in your body, quizá un toque en su cuerpo, maybe another
prayer answered. Quizás otra oración respondida. If you would just make it known by the lifting of your Si hand. usted quiere darlo a conocer al levantar su mano, I want to pray and ask quiero God to bless each hand. orar y quiero pedirle a Dios que bendiga cada mano. Father, you see these hands that have raised. Padre, tú ves las manos que se levantan. And Lord, that is a confirmation in itself to me Padre, eso es una confirmación para mí. that as if these have responded to the word that has gone forth, Que estos que han respondido a la palabra que ha salido, they trust that you are present, Lord. confían que tú estás And they presente raise their hands before you, Lord, y levantan sus manos ante ti to ask for these things or things that they have need of. para pedir por estas cosas que necesitan. Father, grant the request of these, Lord, Padre, bendice la petición de estos que están according pidiendo to your word, de Father. acuerdo a tu palabra. Father, help them, Lord. Ayúdales, Señor. Bless them, Lord. Bendíceles. Clarify things for them, Lord. Aclara las cosas para ellos. Help them in their walk, Lord, Ayúdales en su to draw caminata nigh unto you, Lord, a caminar más cerca de as ti, your word Señor. declares, Como declara tu and palabra. that you would draw nigh unto them. Y que tú te acercarás a ellos. Keep your word as you declare, Father, Guarda tu palabra como tú la has dicho. for I know you can only do that. Porque sé que solamente tú puedes You hacerlo. can do no other but what your word No puedes declares. hacer nada más aparte de lo que tu palabra dice. Father, I believe that, Padre, yo creo eso. and I put my faith with theirs, Y pongo mi fe con la de and I ellos. raise my hand with theirs. Y levanto mi mano con la de ellos. Grant these things to us, Father, I Concédenos pray, estas cosas, Padre, lo ruego. for thy glory and honor. Para tu gloria y honra. And as we worship, Father, Y mientras te adoramos, in these few more moments of time, en este poco tiempo más que tenemos, I pray, Lord, ruego, Señor, that you would inhabit our que praises tú habites nuestra alabanza as we sing unto you mientras te cantamos a ti. in Jesus En Christ's el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. God bless you, Dios brothers le and bendiga, sisters. hermanos. Amen. Go ahead. Amen. I rather have Jesus than silver or gold. I rather be his than have riches untold. I rather have Jesus than houses or land. I rather be led by his nail-pierced hands than to be a king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I rather have Jesus than anything else this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I rather have Jesus and let him lead than to be a king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I rather have Jesus than anything else this world affords today. Amen. Amen. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh,
days we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a lot of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends for spies forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.